¿Qué Buenos tal? días, Lisa. ¿Cómo están? Buen día. Buenas, dice. ¿Qué tal? Buen día. Bien, creo que ya estamos todos. ¿O falta alguien? A ver, esperemos si alguien nos entra. Si no, empezamos. Bien, a mí ahorita avanzamos un poquito. O sea, les comento lo que vamos a hacer. Vamos a ahora más bien hacer la revisión de la práctica. Y el lunes, en todo caso, yo voy a avanzar el registro simbólico, porque ese registro nos va a tomar más tiempo y preferiría avanzar lo simbólico y lo real en clase presencial, porque es muy importante todo lo que vamos a avanzar. Primero porque entra al final, ¿no? Al examen final, esto que estamos avanzando de los tres registros. Y además que para el próximo semestre, por eso ya se da de partida, ¿no? Que ya se conocen los tres registros. O sea que uno ya avanza en psicopato 2 y en clínico infanto juvenil, en esas dos materias, ¿ven? Se avanza ya presuponiendo que conocen los tres registros. O sea que ahí vamos a avanzar ya sabiendo esto. Por tanto, es importante que los tres registros estén muy, muy bien trabajados, bien entendidos. Ya hemos avanzado el registro imaginario, ¿no? Igual probablemente vamos a volver sobre ese registro y si ustedes tuvieran preguntas, dudas, vamos a trabajar en relación a eso. El lunes trabajaríamos el registro simbólico, ¿no? Con todo el curso, incluso Andrés va a estar también en la mañana para avanzar el registro simbólico.
El próximo miércoles, virtualmente, también probablemente les voy a dejar unos videos de apoyo sobre el registro simbólico. Si es que no tenemos clase por Zoom, probablemente sí tengamos. Y si no, les voy a dejar unos videitos. Y el lunes 25 me parece que es nuestro último día de clase, vamos a avanzar el registro real. ¿No? Y luego tenemos el miércoles 27, pero me da la impresión que el miércoles 27, por el Día de la Madre, no hay clases. O sea que estaríamos acabando ya el próximo 25. Bien, entonces el lunes 18 registro simbólico, el miércoles 20 también, y el lunes 25 el registro real, ¿no? Por eso, en ese sentido, le he pedido a Doymar, que ahorita está acá, vean, buen día, está ahí Hola. conectada, trabaje con ustedes la práctica, ¿no? Haga con cada uno de ustedes una especie de recapitulación, qué ha pasado, cómo ha sido, qué ha funcionado, qué no, todo. Todo. Entonces nos vamos a quedar hasta las 12 y algo, 12:30 más o menos, ¿no? 12:45 trabajando con Doymar, en realidad para que bueno, en realidad ustedes van a trabajar con ella, yo voy a cortar todo para que ustedes con plena confianza trabajen directamente con ella y solamente estoy usando el Zoom mío para que sea la, la que graba, ¿no? Sea mi computadora la que esté grabando el Zoom. Y después yo voy a cortar mi cámara, mi micrófono y estoy quedando más con Neymar, así en plena confianza para trabajar con lo que tengan que hacer. Y cuando se corte este primer Zoom, que es lo que va, el modo gratuito que tengo, Neymar me avisa y lo vuelvo a activar, lo dejo grabando y continúa, ¿no? Entonces sería bueno aprovechar este momento que van a tener ustedes con Neymar para avanzar o conversar de varias cosas, ¿no? Primero, la experiencia en la institución, ¿no? Para que luego Doymar también pueda, por ahí pueda darles algunas pautas de cómo es el manejo en una institución, vean a partir de su propia experiencia, porque si no uno explica muy teóricamente, ¿no? Qué se hace en una institución, pero otra cosa es cuando uno ya ha ido, ¿no? Y le han pasado cosas que te pasan en una institución, ¿no? A veces cosas que uno no espera, hay contratiempos, etcétera, ¿no? Entonces sería bueno conversar sobre eso, así un poquito se descargan también ustedes todo lo que les ha sucedido, ¿no? Primero, segundo, conversar sobre sus casos, ¿no? Cómo van a cerrar sus casos, si es que ya están haciendo eso esta semana, la próxima, ¿no? Para ya ir cerrando todo el recorrido que se ha hecho. Tercero, para ver si en los casos han encontrado por ahí hay casos, cuestiones en común, temáticas, ¿no? Que estos pacientes están hablando en común. Y lo último, cuarto, sería ver si a partir de eso se puede escribir algo que ustedes tendrían que entregar por eso como trabajo final, ¿no? De esta materia, un pequeño informe que luego les vamos a avisar con Doymar cómo se hará, ese informe que hay que llevar a la institución, pero por ahí ahora ya se puede también conversar si es factible o no escribir un pequeño ensayo, ¿no? Que a lo mejor se publica por eso en la revista de la universidad, lo cual sería genial. ¿Mm? Así que, Doymar, te dejo nomás a cargo. Si se corta acá, me echas una llamadita para que yo venga acá a la computadora y lo vuelva a activar todo. ¿Listo? Ok. ¿Ah? Sé que trabajas con Sí, confianza, ¿no? Luego Está conversamos bien, nosotros. dice. Chao, chao conmigo. vale. Hola chicos. Ya Buenas. sé, hola, ya sé que nos vamos a ver en la tardecita, pero bueno, este momento, este espacio es para lo que les mencionaba el licenciado. Entonces, tal vez para empezar y para que cada uno pueda contarme su experiencia, porque bueno, seguro son experiencias totalmente diferentes. Primero, cada uno, ¿no? Decir un poco qué problemas ha tenido, cómo le ha ido, cómo ha sentido la acogida de la institución. Y luego vamos a ir a los casos, qué cosas han visto. Desde la última vez que hablamos de sus pacientes, qué cositas han encontrado nuevas, qué cositas han encontrado diferentes, si tienen más o menos una idea de qué diagnóstico puede tener o si no la tienen todavía, eso vamos a hablar en segundo lugar. Está Entonces bien. voy a empezar por, puede ser María Liz.
Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, Andrés, te escucho. Ah, ok, Pero ok. María Liz no responde, no responde. Estoy por orden de lo que me aparece acá en pantalla para que cada uno exprese. María, ¿estás por allí? Creo que no. Bueno, vamos con Andrés. Buenas a todos. Yo quisiera contar de que en estas 2 semanas, creo, bueno, pude con Magdalena, primero le hice la entrevista que formamos y luego le hice la otra, la de abierta. Yo sentí de que en Ajá. la segunda entrevista no tomaron muy en serio porque, bueno, Magdalena no, era día de bingo. Y en el día de bingo, bueno, como dice, no parecían interesados en charlar y tampoco como mucha ayuda. Les decían, pero no parecía. Y bueno, Magdalena tiene un sentido de que tiene como de Alzheimer y también tiene sordera. Aún así no le he hecho el toque de diagnóstico. Le he hecho a Julieta, eso sí, ya le he hecho a Julieta Sánchez, la otra. Pero Ujú. sentí de que en la institución no hubo mucha importancia en nuestras entrevistas. Había fiestas con payasos que eran doctores Clau, creo que es una organización de doctores para hacer risa, pero la cosa es de que no hubo importancia, hacía mucho ruido en las entrevistas. Solo una vez cuando fuimos nos dieron espacio en un cuarto, pero en el otro fue al aire libre, en la que no importaba que hubiera ruido. Y bueno, había distracciones con eso. Y bueno, pude retomar y esas cosas, pero yo sentí que cuando preguntaba ya no había una especie de ayuda de parte de la Teresa ni de la directora, porque escuché que Julieta Sánchez me dijo de que ella se iba, ¿cómo se llama? De que ya sería la última vez. Dijo, esta es nuestra última sesión porque se iba a ir a Estados Unidos. Digo que ya no quería más sesiones porque se iba a Estados Unidos. No dijo que no quería. Y bueno, bueno, dije, bueno, fue bueno mientras entrevistamos y esas cosas. Luego pregunté y bueno, parece que no saben si realmente se va a ir o algo así. Bueno, y bueno, tampoco, bueno, de todas maneras sentí de esa manera un poco más de sequedad, en el sentido de bienvenida, pero no interrupciones. Aunque bueno, pude hacer mis entrevistas sin ningún problema, solo que en algunas hubo ruido, así que tuve que acercarme, esperar o repetir preguntas. Y eso, más de que sentí de que en una parte Teresa me observaba, así que me sentí nervioso, pero supongo que es parte de su trabajo. Y eso, Ok, cuando dices que no hubo mucha importancia, ¿eso se refiere por parte de los pacientes? ¿De qué me estás hablando? ¿O por parte de la institución eh, o de ambas? parte de la institución, porque De la de parte de la institución, ok. institución sabía de que nuestros horarios son desde las 3 a las 5 y aún así hay fiestas de ruido, baile, parlantes que obviamente dificultan nuestra sesión ya que no siempre podemos usar el comedor que está atrás. Eso sentí. Ok, ya. Muy bien, Andrés. Gracias. Brainer, Ah, buenas. Eh, hola. tengo que contar todo lo que pasó durante las entrevistas, ¿no? No, tu experiencia con la institución, un poquito. Y Bueno, bueno, tal vez si hay algo muy contundente con algún paciente. Ahorita es para comentar esa tu experiencia. pues bueno, durante la entrevista, mm, a ver, bueno, durante la entrevista dirigida, pues, bueno, todo pues, digamos que salió bien. Quería pensar que tal vez tenían uno que otro, o sea, tenían Alzheimer bueno, solo eso, pero tampoco me quería adelantar. Algo que podría comentar es que una de mis pacientes, la cual tiene embolia, durante la primera entrevista, pues digamos que se echó a llorar un poco debido a su condición. As- pero al cabo de un rato, pues por suerte se terminó calmando
porque pues, si no mal recuerdo, durante una clase, no sé de qué materia, habían dicho que si algún paciente empezaba a llorar, lo que había que hacer era pues era quedarse en silencio y dejar que el paciente se desahogara. No me acuerdo en qué materia, pero recordé eso. Y ya durante las siguientes entrevistas, pues por el momento estoy descartando que tengan algo como Alzheimer porque ah, o sea, recuerdan detalles de su vida. Incluso uno de mis pacientes, incluso una de mis pacientes, pues me reconoce y otra también me reconoció de la otra vez que vine. Ujú. Ujú. ¿Algo más? Sí, no, sí, no tuve complicación con ninguno de los pacientes porque fueron bastante tranquilas, no tuve ningún problema, por suerte. Ok, y con la institución, ya no con los pacientes, sino con la institución, ¿cómo te sentiste? Pues yo diría que bien. Algo positivo es que por lo menos la institución quedaba cerca de casa y podía ir caminando sin tener que ir sin tener que ir a la universidad para que otro nos lleve y luego andar pagando. Ok, mm, gracias. A ver, ¿quién tengo aquí? No sé quién es Honor X6. Yo, Marco Antonio. Lol. Ah, ya. Hola, Marco. Dale. Muy buenos días. Bien. Primero, mi experiencia en el lugar, ¿qué podría decir? Inicialmente pensé que iba a ir todo bien, pero al primer día hubieron algunos imprevistos. Pero luego de ello empezamos a ir Bueno, bien. Ah, que como éramos el primer grupo del día jueves, hace 4 semanas que teníamos que ir primero, pues primero nos quedamos casi 20 minutos esperando a que arreglaran la puerta que tienen de salida, ya que es automática. Luego de eso, nos dirigimos donde nuestros pacientes, pero antes de eso el perro me estaba siguiendo todo el tiempo, estaba empezando a gruñir, o sea, no ladrar, sino gruñir, o sea, ya quería atacar. Luego de eso llegamos a la sala y lo que pasó fue que cuando nos estaban asignando pacientes, yo fui directamente con una de las enfermeras que me llevó a uno de mis pacientes y este dijo que no quería trabajar conmigo. Y otro que quería dormir, otro que quería descansar. Así que tuve que buscar otros pacientes. Luego una decía que quería hacer la entrevista conmigo. Y casi media hora hablando con ella, llevándola de tal lugar a tal lugar porque ella era lo que quería para buscar una ropa de su marido, no sé qué cosa. Y al final no quiso porque dijo que le dolían las piernas. Así que después me tuve que ir con la encargada, la cual me ayudó a conseguir 2 entrevistas. Sí, inicialmente no fue muy bien. Y además porque uno de los que entrevisté terminó siendo también paciente repetido de El Summer. mm, ok. ¿Algo más de la institución, de tu experiencia o? Sí, que inicialmente, aunque no estábamos muy bien, digamos, coordinados dentro de ese lugar, o sea, la institución con nosotros, se logró llevar después el proyecto de manera bastante fluida, a una vez que establecimos los pacientes y todo lo demás se hizo bien. De momento estoy con mis pacientes Eric, Alberto y Beatriz, o sea, no ahora mismo, pero sí estoy trabajando con ellos. Y de momento en estas 4 semanas que he ido, ya que he ido 4 sesiones de entrevistas, diría que ya he logrado recapitular mucho sobre ellos. De los tres, solo uno no está muy, digamos, no está de acuerdo porque, como dije, tiene Alzheimer. Los otros dos están totalmente lúcidos, saben el espacio y tiempo en el que se encuentran ahora mismo y presentan simplemente diabetes, es decir, la pérdida de la efectividad de algún miembro de, digamos, su cuerpo. Una es ciega y el otro perdió directamente el pie y tiene problemas en su ojo. De hecho, no pudo estar la semana anterior debido a que justamente se lo llevaron a internar porque él justamente tenía un tumor en la nariz y se lo tenía que extraer, así que estará fuera una semana. Lo mismo con Beatriz, mi paciente, ya que también se la llevaron de vacaciones a Santa Cruz una semana. No. ¿Pero trabajaste algo seguido con ellos o no mucho? Sí, trabajé con ellos
Solo la semana anterior faltaron, pero las anteriores tres entrevistas sí trabajé con ellos. Bueno, ok, entonces bien. Gracias, Marco. Ah, ¿quién más tengo aquí? Stephanie. Bueno, siento que ha sido una experiencia que, la verdad, doña Teresa se quejaba bastante, en especialmente los días jueves, ¿no? Cuando me tocaba a mí y a Marcos y cuando ya nos teníamos que retirar, siempre había una queja, ¿no? De parte de que, ay, tu compañero que ha hecho esto, que el otro. Entonces, yo igual no sabía, ¿no? Qué responderle o qué decirle porque se quejaba de muchas cosas. Y pues con Cecilia no nos veíamos tanto, solamente nos veíamos con doña Teresa y no me ha gustado uno que nos hayan dado un ambiente donde no se podía escuchar bien al paciente, porque había dinámicas donde colocaban música o hablaban muy fuerte, entonces no se le escuchaba muy bien al paciente. Y la última experiencia, el anterior jueves que fuimos, casi la mayoría, justamente colocaron música, ¿no? Los que hacen la dinámica y el volumen estaba demasiado fuerte. Y pues también las Mm. enfermeras se les ha pedido, ¿no? Que si se podía rebajar un poco el volumen y pues nos mandaban todo a nosotros y nos decían, pero tú anda, dile a doña Cecilia o a la licenciada o a doña Teresa, perdón. Y entonces no nos dieron desde un inicio un ambiente que sea cerrado, ¿no? Entre el paciente y el psicólogo. Entonces, eso fue un poco para mí molestoso porque llegabas y te decían, tú tienes que ir a sacarte la mesa, la silla. Entonces, yo no me hacía problema de eso, pero sí era molestoso que a veces te interrumpían, ¿no? Porque una de sus políticas, o bueno, una de sus Ujú. era de que sus invitados venían a cualquier hora, entonces te interrumpían y ya la entrevista se cortaba, ¿no? Con el paciente. Y bueno, eso es desde mi experiencia, ¿no? Que son muy celosas de sus pacientes y pues solamente me hubiera gustado que nos den un ambiente cerrado. Y sobre mis pacientes, me fue bien. Bueno, con el primero no, porque yo sentía que ya no me quería ver, ¿no? Siempre cuando le decía, tenemos que hacerle la entrevista y me decía, no, pero es que yo ya te respondí las preguntas que me realizaste y ya a este Sí. paciente, que es Freddy, le realicé el mini mental, el test mini mental, y ya Ajá. realizando con ese test, empezó ya a abrir más el paciente, donde he notado que siente culpabilidad sobre la muerte de su esposa. Ok. Y en mi segunda paciente, he visto que tiene pérdida auditiva, tiene Parkinson y también veo que tiene depresión, ¿no? Porque cada pregunta que le hacía se ponía a llorar. Y sobre mi última paciente, solamente he visto que tiene Alzheimer, porque me habla de su pasado. Y sí, solo me habla de su pasado, de lo que era profesora, y no hay mucho que me hable de su esposo, ¿no? Simplemente me habla de su mamá, de sus papás, de sus hermanos, y eso fue lo que he detectado en los tres pacientes, pero en mi última paciente solamente he visto que tiene Alzheimer. Ya. Ok, habría que ver eso de la depresión, habría que pensarlo bien, si cumple con los criterios o no para determinar que es una depresión. Pero ok, por los momentos, bien. Ok, ya anoté lo que mencionas del geriátrico. Gracias, Stephanie. Xiomara, Buen día. hola. Bueno, en cuanto a mi experiencia con mis pacientes, primero hablé con Ida
Y bueno, ella sí tiene un poco de pérdida auditiva, sin embargo, no considero que tenga algún problema o trastorno eh, bastante fuerte, ya que a medida que fui hablando con ella, se la notaba tranquila, intenta hacer actividades, me cuenta todo lo que recuerda de su vida, su trabajo, su esposo que ya falleció. Así que Ujú. considero que ella está, mm, no está bien nomás. Después hablé con mi otra paciente que es Gladys. Con Ujú. ella sí tuve bastantes problemas con tratar de hablar con ella porque no quería hablar conmigo. Lo poco que pude recopilar con ella, me lo contaba llorando y después ya no quería hablar conmigo. Me decía, no, ya no quiero hablar nada, por favor. Y no, pues tenía que cortarlo ahí porque tampoco podía insistirle. Y con ella solo pude hablar dos veces y no pude recopilar tampoco muchas cosas. Y aparte que las historias que me contaban diferían porque me decía, primero me decía que no vivía con nadie y luego me decía que sus hijas la visitaban y que sí vivía con ellas. Entonces ahí creo que tal vez tiene algún problema de la memoria. Y después, primero, ahí hubo un poco de confusiones porque primero tenía una paciente que era Nelly, y con ella fue con la que hablé muchísimo más porque ella es alguien bastante habladora. Sin embargo, con lo que hubieron la confusión de que algunos repetíamos pacientes, tuve que cambiar de paciente y ahora estoy con, ay, no me acuerdo su nombre y no lo tengo por aquí, pero es con otra paciente que igual considero que ella sí tiene depresión, ya que no tiene ganas de hacer nada, no tiene motivación, todo el tiempo se la pasaba igual llorando y me decía que ya no quería vivir, que quería morirse, que ya no servía para nada. Entonces, eh, a pesar de que solo la vi una vez recientemente y que igual la voy a ver mañana o pasado, toda la conversación giraba en torno a lo que ella me decía, que ya no quería vivir, que ya no quería hacer nada, que no le interesaba nada y que extrañaba a su hija porque lloraba todo el tiempo que me hablaba de su hija. Y Sí, eso. Ahora, con respecto a la institución, sí creo que estoy algo disconforme con el trato que hemos recibido, porque desde un ujú. principio nos mencionaron que que las personas que cuidan son bastante importantes para ellos, nos pidieron bastante responsabilidad y todo eso, y seriedad incluso. Sin embargo, es algo que no he notado de parte de ellos hacia nosotros. Si bien nosotros nos hemos esforzado por dar un buen trabajo ahí, un cachete. Ya, si bien hemos dado lo mejor de nosotros para hacer un buen trabajo ahí, siento que no nos dieron la suficiente importancia, y eso se nota porque ni siquiera nos tenían una lista de los pacientes que estábamos trabajando cada uno y creo que por eso hubo una confusión. Y eso también nos ha perjudicado a algunos de nosotros que ya habíamos trabajado bastante con algunos de nuestros pacientes. Y también noté que, sí, como dijo Stephanie, una de ellas se quejaba bastante por lo que hacíamos. Sin embargo, nosotros somos alumnos que estamos aprendiendo, entonces creo que también deberían haber tenido un poco de consideración con nosotros y también tomarnos más en cuenta, porque, como dicen mis compañeros, habían situaciones en las que no podíamos hablar correctamente y ellos son conscientes de que los viejitos no escuchan bien, entonces no podíamos nosotros tener una entrevista normal cuando el ambiente es bastante ruidoso, cuando hay bastante música. Entonces sí, creo que no ha sido una experiencia bastante grata con la institución. Ok, gracias, Xiomara. ¿Qué me queda, Kelly? Me toca a mí. Sí.
Bueno, con respecto a los pacientes, como hemos repetido pacientes y la anterior semana que fuimos, me tocó otra paciente, te comento que me ha tocado volver a cambiar. Te escribí la anterior semana porque me dijo, bueno, la licenciada Teresa, que Nancy no estaba en condiciones de que le pueda entrevistar, ya que era una paciente especial, más o menos se podría decir. Y ayer, bueno, yo también le volví a insistir que si me iba a cambiar de paciente, o tenía que trabajar con ella y me dio, bueno, una nueva paciente que había entrado, una nueva residente, Ujú. y quería ir el día de ayer. Y creo que eso es lo que más nos ha perjudicado, bueno, excepto a mí me ha perjudicado demasiado, la verdad, porque ya estamos, creo, a una semana de acabar. Y que me vuelvan a cambiar de paciente, pues me dificulta mucho, ya que no voy a poder sacar mucha información. Y, y también respecto al ambiente, porque como bien hablaron mis compañeros, no había como que un ambiente cerrado donde se pueda trabajar. Por ejemplo, la anterior semana que fuimos, bueno, estábamos trabajando y teníamos que estar donde estaba el parlante, que podría, teníamos que trabajar con la bulla y una de mis pacientes, estaba yo trabajando y de la nada le llamaron los payasos, se podría decir, creo que eran, y le dijeron, Paulina, Paulina, ven, y ella se tuvo que ir, por lo cual no pude hacer mi entrevista hace rato porque ya no quería trabajar. Y bueno, ellos igual nos exigen como que ser más cuidadosos con sus pacientes, saber hablar, saber decir las cosas, pero tampoco ellos como que nos respetan, no nos dan un ambiente, como que nos dicen, búscate un lugar donde trabajar, tráete una mesa de allá y todo eso. Creo que eso no es justo, también somos estudiantes y que pues queremos un ambiente bien para poder trabajar, igual que ellos nos exigen. Eso sería. Ok, Kelly. Muy bien, gracias. Y solamente me falta María Liz. Sí, falta yo. Bueno, con respecto a la institución, bueno, comparto bastante lo que dicen mis compañeros, lo que es el ambiente, las actividades. La verdad, sé que no pueden, digamos, dejar de hacer sus actividades em, cotidianas, se podría decir, pero al menos nos podrían dar un espacio donde nosotros podamos hacer y realizar nuestras entrevistas de manera adecuada, ¿no? Tampoco es como que molestia mía no es, digamos, que nos digan, anda, búscate menos, como menosprecian, ¿no? Nos dicen de cosas que no, también generalizan bastante el esfuerzo que también estamos haciendo cada uno de nosotros y bueno, ¿Generalizan en qué sentido? em, de la manera en que hacemos las entrevistas. Inicialmente nos habían dicho que cambiemos, ¿no? El protocolo por preguntas Ujú, más sencillas. Algunos ujú. de mis compañeros y yo, los días que nos tocaba, lo hacíamos, lo cambiamos y lo estábamos diciendo en palabras más sencillas para que nos entiendan. Pero luego nos dicen, o bueno, la licenciada eh, Cecilia nos dijo que algunos de otros de nuestros compañeros lo estaban haciendo mal o que estaban preguntando de manera que no era adecuada. Y, o sea, no podían especificar, digamos, qué estudiantes lo hacían, sino simplemente dijeron todos los estudiantes están haciendo mal las cosas. Y bueno, creo que tampoco eso no es un reconocimiento a que algunos nos estamos esforzando, sí, de hacerlo mejor y que nos digan simplemente eso, ¿no? Y bueno, por parte de mis pacientes, la verdad yo no tuve dificultad. Siento que logré lograr como esa transferencia con mis tres pacientes. Eso sí, se me hizo un poco problemático el hecho de también compartir una de mis pacientes con otra de mis compañeras,
y lo cual como que me dejó a desnivel, ¿no? O sea, no me dejó nivelarme a las entrevistas que estaba haciendo con las demás. Incluso había Ujú. pensado en que podía ir otro día también para poder nivelarme, porque como dijo también que ya no íbamos a ir. Pero bueno, fuera de eso, estoy tratando de hacerlo lo mejor posible. Y nada, eso. Ya, ok. Entonces, ¿no falta nadie más? No. Mm, no, no, están los 7. Bien. Gracias, María Liz. Entonces, procedo a un poquito resumir, ¿no? En pocas palabras, todo lo que han dicho, que realmente lo que hicieron ustedes a partir de su experiencia es hacer una lectura de esta institución. Y bueno, realmente sí, nos dimos cuenta desde la primera vez que fuimos conmigo eh, que sí hay una exigencia un poco, a veces un poquito exagerada y un poco de subestimación en cuanto a los pacientes, ¿no? De que este no puede hablar, este está mal, este no se puede atender, cuando realmente podrían escuchársele a todos. Incluso aunque no hablen, bueno, algo se analizará. Entonces, bueno, sí, lo que están diciendo, por eso yo les decía un poquito que lo separemos. Hay algunas cosas respecto a la institución y hay otras respecto a los pacientes. Primero, la institución, lo que les dije, hay ese recelo con cuanto a sus pacientes, también hay un poquito de exigencia. Cualquier institución les va a exigir, pero esta en particular tiene bastantes inconformidades, como no recuerdo quién decía la inconformidad, pero bueno, tiene bastantes inconformidades, sí. Con eso, bueno, hay un poquito que trabajar. Esto también se ha hablado, ¿no? Con la directora. Es posible que se haga convenio con otra institución ya diferente, todavía no sabemos bien eso, pero por lo pronto en esa institución sí pasan esas cosas que ustedes mencionan. Otra cosa con respecto a la institución, eso de los espacios, varios los mencionaron del ambiente. Sería ideal que nos dieran un gabinete, un consultorio para cada uno de ustedes, pero claramente no todos las instituciones a las que van a ir cuentan con eso. A veces hay que acomodarse en una escalera, hemos tenido que hacer entrevistas en muchos lugares abiertos porque no siempre hay 7. Ustedes son 7, por ejemplo. Hay grupos que son 10, son 12 y no hay 12 gabinetes, lugares, ¿no? Para atender. No hay 12. Tampoco hay 7 en este caso. Entonces, a veces sí hay que acomodarse un poquito con eso. Y con respecto a la organización, bueno, ahí les apoyo totalmente porque sí debió verse eso con tiempo, porque es tiempo que ustedes pierden, ¿no? Eso de cambiarle los pacientes, a eso había que organizarse con tiempo y la institución no debió darles los mismos, porque ustedes no escogen los pacientes, son ellos los que se los dan a ustedes. Entonces, esa parte fue un error. Sí, importante, yo diría que fue uno de los más importantes y habría que subsanar. Bueno, ya ahorita se organizaron, pero a siguientes, o sea, posteriormente, ¿qué podrían ustedes aprender de eso? Si no tienen ustedes el control de la institución, organizarse entre ustedes, de manera que ustedes entre ustedes mismos, valga la redundancia, no repitan los pacientes, ¿no? Hacer una lista ustedes mismos, algo así, porque no tenemos el control de la institución, ¿no? Totalmente. Entonces, eso para aprender. Sé que molesta, a mí también me genera un poco de incomodidad, pero eso para que las siguientes veces lo tengan en cuenta. Organizarse ustedes y no esperar que la institución se los haga, aunque sea responsabilidad de ellos, porque bueno, no siempre la cumplen. Entonces, eso.